tardes a todos, a todas quienes nos siguen también en el canal y también en esta videoconferencia. En principio, agradecer a la doctora Silvina Birz por esta participación tan generosa y además con tanta predisposición, y al equipo directivo del instituto por, invitar a la especialización en docencia universitaria a ser parte de esta jornada, de este evento. En este momento me encuentro acompañada de la profesora Daniela Salazar y Mariela Ruarte, profesoras de práctica docente, dos de la Facultad de Filosofía y Letras y estudiantes de la especialización en docencia universitaria, quienes después van a coordinar el momento entonces de las preguntas y del debate posterior a la conferencia de la profesora Silvina. Voy a presentarla. La doctora Silvina Birz es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de San Martín. En el año 1999 hasta el 2008 fue directora de la Escuela de Educación en la Universidad de San Andrés. En el año 2003 fue designada Fellow de la Fundación John Simon Guggenheim, una beca otorgada anualmente a un grupo selecto de investigadores de América Latina. En 2004 recibió el primer premio del concurso por el 20º aniversario de la Academia Nacional de Educación de Argentina por el trabajo presentado De la tragedia a la esperanza, hacia un sistema educativo justo, democrático y de calidad. Publicó 24 libros y numerosos trabajos en revistas de investigación. Una reciente publicación es el libro Aprender a ser director, directora, herramientas para concursar y construir mejores escuelas, escrito junto a Bregú, Larrondo y Torreles y editado en Santillana en 2021. Es también miembro del Consejo Editorial del International Bureau of Education de la UNESCO, en la serie de libros IBE on Curriculum Learning and Assessment, y tiene una amplia trayectoria como conferencista a nivel nacional e internacional. En marzo del 2018 participó en la Ciudad de México del panel presidencial del seminario Aprendizaje, Educación y Futuro, Competencias Globales para el Mañana Desconocido, organizado por la Comparative and International Education Society. En la gestión pública ocupa cargos de distinta relevancia desde el 2011. En diciembre de ese año asumió como directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Entre septiembre de 2012 y diciembre de 2015 fue directora general ejecutiva del programa Conectar Igualdad. Desde diciembre de 2015 es secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas del municipio de La Matanza. Bien, esperamos entonces su mayor atención para escuchar a la doctora. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todo Mendoza. Quiero decirles que mi papá era mendocino, así que con Mendoza tengo un especial cariño, y no solo por los vinos, sino porque la verdad que íbamos seguido y bueno, mi papá es Mendoza en el corazón, así que para mí también. Quiero contarles que en paralelo a dar la charla voy a estar en YouTube, así que puedo saludar a todas y a todos los que estén acá. Gisela Joffre dice buenas tardes, Liliana Navarro, muy buenas tardes, Gabriela Caballero, somos ya 105 colegas compartiendo esta conferencia, Andrea García, y la verdad un gusto. Y contarles que gracias Milagros, que está diciendo buenas tardes, un gusto. Quiero contarles que una noticia que posiblemente no sepan, pero asumí hoy, de hecho,
formalmente el cargo de secretaria de Educación del Ministerio Nacional de Educación, que vendría a ser una suerte de viceministerio, la viceministra de Educación, y espero poder colaborar con toda la Argentina, y muy especialmente con Mendoza. Obviamente nunca me olvido de mis orígenes y de mis orígenes paternos. Mis abuelos vivieron toda su vida en Mendoza y mi bisabuelo también. Así que bueno, la verdad, un gustazo estar, aunque sea virtualmente, allí en Mendoza. Bueno, felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, los mejores deseos para una excelente gestión. Y bueno, qué más felices nosotros de sentirnos ahora con esta noticia. Muchísimas gracias, Elena, y felicitaciones por este maravilloso congreso que están organizando. Acá vienen, bueno, felicitaciones de María del Carmen Ojeda, Ana María Jiménez. Muchísimas gracias a todas y a todos. La verdad es que un placer. Bueno, vamos a hablar del tema que nos convoca, porque no tenemos tanto tiempo. ¿Cuáles son los desafíos que vamos a tener a partir de ahora en este periodo de post-pandemia? Un poco esta era la idea de, bueno, ¿qué vamos a hacer con la educación? La primera buena y gran noticia es que hemos vuelto todos a la presencialidad escolar, que era algo tan deseado y tan importante, gracias, digamos, a la vacunación, a que bajó la circulación del virus y demás. Y, por supuesto, vamos a desear nunca más tener una pandemia en el mundo de estas características. Sin embargo, la pandemia dejó tremendas secuelas, nada buenas para distintas áreas, pero especialmente, digamos, para la educación, que es lo que nos convoca hoy. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cuáles son las secuelas que dejó la pandemia a nivel mundial y, por supuesto, en nuestro país? ¿Y qué podemos hacer, digamos, para, digamos, mejorar la educación, o cómo podemos hacer para recuperar, por ejemplo, los aprendizajes? Entonces, primero, muy brevemente, acá Victoria dice, buenas tardes. Yo mientras charlo voy interrumpiendo con los mensajes de YouTube de los colegas que me parecen interesantísimos, y quiero agradecer, Victoria Cabrera, buenas tardes, qué felicidad que alguien como usted esté allí, nos representa. Por supuesto, yo el título que llevo con más orgullo es de ser profesora de enseñanza primaria, egresada de la Escuela Normal número 10, Juan Bautista Alberdi. Así que sí, soy docente de alma, aunque haya después obviamente seguido estudiando en la universidad y bueno, haya escrito los libros. Así que un gustazo. Bueno, Eva me desea felicidades para esta nueva etapa. Vamos a trabajar juntas y juntos, porque de eso se trata. Vamos a trabajar muy fuerte para recuperarnos de esta secuela que dejó la pandemia. Entonces veamos el diagnóstico. Tenemos varios problemas. El primero es que una gran secuela que dejó esta pandemia es que muchos chicos se desvincularon de la escuela. En todas las provincias, y si bien hay una concentración mayor en la escuela secundaria, este flagelo ha sucedido en todos los niveles, inicial, primaria y secundaria. Entonces, un gran primer desafío que tenemos como docentes y por supuesto como Estado es traer de nuevo a esos chicos que abandonaron o que se desvincularon, mejor dicho, de la escuela porque no había conectividad, porque tenían por miles de motivos que no vamos a analizar ahora. Para ello hay distintas herramientas. Por un lado, como directivos, nosotros podemos y tenemos la matrícula y podemos comparar la matrícula nuestra 2019 con la matrícula 2020 y con la matrícula 2021 y hacer un seguimiento de qué chicos abandonaron la escuela y comunicarnos si podemos ir a buscarlos nosotros o podemos hablar con los equipos de orientación para buscar esos chicos y volver a traerlos a la escuela y a la presencialidad.
¿Por qué es tan importante esto? Porque todos sabemos que la educación es el futuro, que nosotros venimos de una Argentina que ofrecía enormes igualdades de oportunidades y queremos esa Argentina y por eso somos docentes. Digo, ya que hablé de mi papá, quiero dar un ejemplo de mi papá. A los 12 años, mi abuelo era linotipista en un diario. Bueno, ahora no existen más los linotipistas, creo. Pero era obrero y venían, digamos, era familia muy, muy humilde. Cuando él terminó la primaria no sabía ni lo que era la secundaria. La secundaria obviamente en aquel tiempo no era obligatoria. Y fue una maestra la que le dijo, no sé cómo, Marcos, Marquitos, no sé cómo se le decía en ese momento, le dijo, seguí la secundaria. Y mi papá le dijo, no puedo seguir estudiando porque tengo que salir a trabajar, ya tengo 12, a los 13 les ponían los pantalones largos y entonces tenía que ir ponerse a trabajar. Y le dijo, anda al ministerio y pedí una excepción para poder estudiar en la nocturna, que era para mayores de 16. En ese momento le dieron la excepción y la maestra, que en ese momento había primero, inferior y superior, con lo cual la primaria era hasta 6º grado, le ofreció prepararlo porque había examen de ingreso para la secundaria. La maestra lo preparó gratis, se esforzó gratis. Cuando mi papá entró, le tocó una escuela que le quedaba muy lejos del trabajo, entonces la maestra le dijo, anda al ministerio y pedí que te den una escuela más cercana, y le dieron una escuela más cercana. Y nunca olvidamos esa anécdota, y yo creo que todos mis estudios vinculados a la educación tienen que ver con esa maestra, con ese sistema educativo que le ofreció oportunidades a un chico que venía de una familia muy humilde y que pudo convertirse en clase media gracias a una maestra que lo hizo por pura vocación. Y ese salir a buscar a los chicos es lo que, digamos, nos compete a nosotros como docentes, contando, digamos, con que vayan a buscarlo las autoridades correspondientes, con que podamos llamar o contactar a un vecino para que los chicos vuelvan a la escuela. Desde el Ministerio Nacional, el ministro de Educación, Jaime Persic, el nuevo ministro, estamos lanzando un programa que se llama Volvé a la Escuela, donde vamos a acompañar también a todas las provincias para que acompañen a las escuelas, para que ayuden a que los chicos vuelvan a la escuela. Y este es un primer punto clave porque el cálculo estimado es que hay un 10% de la matrícula que se desvinculó de la escuela. Acá, bueno, me siguen agradeciendo y yo, por supuesto, agradecidísima con todos y todas. Entonces, volver a la escuela. Ahora, volver a la escuela es, bueno, si el chico llega de nuevo a la escuela, ¿qué le ofrecemos para que se quede en la escuela? Porque ese es un segundo punto. Y ahí vamos a tener que hacer un trabajo especial porque, digamos, son chicos que han sufrido muy especialmente este año y medio y, digamos, pertenecen claramente a los quintiles de ingresos más bajos. Por otro lado, y en paralelo, tenemos un trabajo muy importante para hacer vinculado a lo que es la recuperación de contenidos y de conocimientos, porque todos sabemos que durante la pandemia, aún aquellos que tuvieron la posibilidad de hacer educación sincrónica a través de plataformas como Meet, como Zoom o como Jitsi o como miles de plataformas, aún aquellos que tuvieron la ventaja de tener internet de alta velocidad, que tenían un dispositivo que fue solo el 20% de la población en Argentina, perdieron contenidos que se aprendían en la escuela, porque no es lo mismo enseñar por Zoom que enseñar con presencialidad. Entonces vamos a tener que iniciar un proceso y más del 60-70% de los chicos trabajaba con educación asincrónica a través de Facebook y a través de WhatsApp. Y después un porcentaje
menor, pero no, digamos, hacía educación a distancia, aquella educación a distancia tradicional, aquella educación a distancia en donde cuando llevaban los bolsones de comida retiraban la tarea o las maestras dejaban la tarea en la panadería. Y era difícil, claro, no logramos enseñar todos los contenidos que estaban estipulados curricularmente. En ese sentido, me parece que es clave y no vamos a poder en un tiempo, digamos, prudencial, recuperar exactamente lo mismo que hubiéramos enseñado si hubiéramos estado sin pandemia. No obstante, podemos recuperar lo que se llaman los núcleos de aprendizaje prioritario, los contenidos esenciales vinculados a las alfabetizaciones básicas. O sea, si alguien aprende a comprender textos complejos, si alguien aprende a producir textos complejos, seguramente después el contenido específico de historia antigua o medieval lo va a poder aprender solo. Pero si los chicos no se alfabetizan como corresponde, entonces no van a poder aprender por sí mismos ningún contenido. Entonces, alfabetización, digamos, que tiene que ver con comprensión de textos complejos y con producción escrita, alfabetización matemática, que es poder aprender a pensar matemáticamente. Y acá el punto no es tampoco, digamos, tener todos los contenidos matemáticos, sino enseñar a pensar matemáticamente. Por ejemplo, doy un ejemplo, yo soy maestra de primaria, suelo dar ejemplos de primaria, aunque muchísimos años hace que no estoy en la escuela primaria, pero por ejemplo en mi época era típico, cuando trabajábamos temas de proporcionalidad, los problemas, uno simplemente miraba dónde había que reemplazar la X, en mi época se llamaba regla de tres simple y regla de tres simple y compleja, ahora por suerte ya no se llama así, lo aprendí, es proporcionalidad, pero bueno, buscábamos y reemplazábamos la X por un dato, ahí se ríen, veo que hay varias de mi generación, me dirán acá, soy docente de primaria, a mí me pasó que no tenía internet y tuve que instalarlo, exactamente, pero los niños no tenían esa posibilidad, dice Maribel López, muy acertadamente. Entonces me parece que es clave, digamos, recuperar esos contenidos en donde, por ejemplo, se presenten problemas que tienen datos de más y que entonces el punto es cómo los chicos seleccionan los datos que permiten la resolución del problema o problemas que no puedan resolver. Que la idea es que se aprenda a pensar o, por ejemplo, entender la diferencia entre lo que es un número absoluto y un porcentaje y entender para qué sirve la matemática. Como tema clave, muchas veces, bueno, hay un video en TikTok circulando que no lo puedo pasar porque tiene muchas malas palabras, donde una chica habla del teorema Ruffini, habla de Ruffini y dice, ay, y yo voy a ir a la verdulería, ¿y qué le digo al verdulero? Un teorema de Ruffini, o deme un Ruffini, y claro, uno dice, no, mira, la matemática no es para ir a la verdulería nada más. Sin la matemática no puedes programar, no puedes construir una casa, no puedes hacer un puente, no puedes hacer nada. Y el punto es cómo volvemos a alfabetizar matemáticamente a los chicos para que puedan inteligentemente pensar y para que también a veces, por ejemplo, eso es algo que estuvimos trabajando mucho con un programa Entropía de formación de docentes de la Universidad Tecnológica Nacional en La Matanza. Los chicos aprenden matemática diseñando una montaña rusa. Entonces no aprenden esa matemática abstracta que no terminan de entender para qué sirve. Me parece que es clave ir a lo esencial. Por ejemplo, distinguir también porcentajes de absolutos. Por ejemplo, yo puedo decir, miren qué país tan interesante, invierte el 10% del Producto Bruto Interno en educación. ¿Y qué haríamos todos? Aplaudiríamos, ¿verdad? A ver, Maca o Dai ahí en YouTube, estaríamos aplaudiendo, ¿verdad? Bueno. Sin embargo, ¿cuánto es el 10% de cero? Porque si el PBI de ese país es cero, el 10% de cero es cero. Entonces no es que buen país, es un país pobre en general. ¿Se entiende? Entonces, nunca separar
los números absolutos de los porcentajes o datos, por ejemplo. Muchas veces decían que en Argentina teníamos, y es verdad, tenemos una tasa de graduación que claramente hay que mejorarla en la secundaria. Es correcto, nuestra tasa de graduación ronda el 50% en tiempo y forma. Ahora, la tasa de graduación hay que verla al lado de la tasa de escolarización, porque nosotros en secundaria tenemos un 85, o teníamos un 85% de estudiantes escolarizados, y entonces teníamos sobre el 85% el 50% que se graduaba. Ahora, si tengo un país de 10 millones de habitantes, donde un solo chico, de 10 millones de chicos entre 12 y 17 años, y un solo chico va a la escuela, y ese chico se gradúa, la tasa de graduación va a ser del 100%, pero la tasa de escolarización es bajísima, y por lo tanto es un país que es muy democrático. ¿Se entiende el punto? Por eso es tan importante, me parece, trabajar bien en esta alfabetización. Otro punto, alfabetización científica, enseñarles a pensar en ciencia y, por supuesto, la alfabetización digital. La alfabetización digital es clave, pero claro, como decía recién una docente, no depende solo de los docentes. Por eso estamos volviendo, digamos, muy fuertemente, y es uno de los objetivos a mediano plazo, con el programa Conectar Igualdad. ¿Por qué? Porque los chicos, muchas veces se dice, los chicos son nativos digitales. Bueno, los chicos son consumidores pasivos de la tecnología, tienen un mejor manejo instrumental de la tecnología que nosotros los docentes, puede ser un tema ahí generacional claramente, pero el manejo instrumental de la tecnología no define un consumo inteligente y mucho menos la capacidad de producción de tecnología. Entonces, por ejemplo, los chicos no saben que cuando ponen un like dejan una huella digital, que cuando hacen un TikTok dejan una huella digital, que esa huella se convierte en Big Data, que la Big Data después se vende al mercado y que después eso muchas veces, que les debe haber pasado a muchos, no sé, ponemos cuánto cuesta una lata de tomate y después nos llegan todas las marcas de latas de tomate del país, digamos. ¿Por qué? Porque se segmenta la información y dice Yuval Harari en un libro que yo recomiendo fervientemente, que se llama 21 preguntas para el siglo XXI, dice, nosotros ni siquiera somos clientes de la tecnología, somos producto de la tecnología cuando absorben nuestros datos y se convierte en Big Data y después esa data se vende y entonces, bueno, digamos, ahí sí después nos volvemos en intentos de clientes, ¿no? Pero me parece muy importante trabajar en estas áreas y en la convivencia democrática. Y que la recuperación de los contenidos que vamos a tener que encarar sea una recuperación vinculada a estos saberes esenciales, estos núcleos de aprendizaje prioritario, y que no intentemos correr atrás de un currículum, de un programa que por ahí va a ser imposible dada la situación de pandemia que vivimos todos. Me parece como dos ejes claves como desafíos a futuro. Por supuesto, un tercer eje que en algunas cosas depende de ustedes, pero mayormente no, digamos, ahí hay que hacer un trabajo desde el Estado, los estados y los docentes, vinculado a un repensar la escuela secundaria. Repensar la escuela secundaria, que tiene que ver con, bueno, algunas provincias lo están trabajando, Río Negro, Tucumán, hay experiencias que se están haciendo en Misiones, digo, no creo que tengamos que inventar la pólvora, pero hay muchísimas jurisdicciones que lo están avanzando en el tema, pero repensar la escuela secundaria para concentración de cargos docentes, para que puedan concentrar horas en escuelas y los docentes no vayan corriendo de una escuela a la otra, de una escuela a la otra, de una escuela a la otra, porque eso impide, no es que los docentes no sean comprometidos, los docentes somos muy comprometidos, pero si nosotros tenemos,
no sé, 150 estudiantes en un día, es difícil que podamos abordar al estudiante en su integralidad, en su problemática emocional, en su problemática general, en sus temas para ayudarlos a profundizar el aprendizaje. Si podemos concentrar las horas, como sucede en primaria o en el nivel inicial, entonces esos docentes van a tener más tiempo para poder trabajar con los estudiantes y, por supuesto, además, bueno, empezar a revisar esta idea del horario mosaico, de este horario tan estricto de 40 minutos de una hora y después de otra hora, 40 de matemática, 40 de lengua, 40 de biología, 40 de física, y el chico termina, no sabe dónde está parado, y por ahí en realidad no terminó en ningún momento de estudiar ningún problema en profundidad o de armar esto que ya viene de hace 100 años, que son los famosos proyectos interdisciplinarios. Pero me parece que es clave que nos podamos dar el tiempo de repensar esta escuela secundaria consensuadamente, con los docentes, con una figura clave que está que también hay que repensar, que es el preceptor, que históricamente el preceptor empieza como el que cuida la disciplina, pero esto era 1880. Ahora tal vez ese preceptor pueda cumplir funciones pedagógicas, funciones vinculadas, digamos, a la asistencia pedagógica a los docentes. Y son temas que creo que en el mediano plazo, por lo menos, es muy importante revisar y repensar. Y un poco este era el planteo que quería comentarles de qué desafíos. Desafíos de volver a traer a los chicos, de recuperar los contenidos, pero ¿qué contenidos? De aprovechar los materiales que tenemos en la escuela. Por ejemplo, en muchas escuelas tenemos libros y los libros nunca salieron de las bibliotecas. Entreguemos los libros a los chicos, que se los lleven a las casas para expandir el tiempo escolar, ¿sí? Y por supuesto ya a mediano plazo miremos este repensar de la escuela secundaria. Así que bueno, dicho esto y como no tenemos mucho tiempo, quiero dejar lugar a las preguntas, comentarios, etcétera. Acá dice, lo que pasa es que se ha perdido la función de la escuela. Antes las familias apoyaban a la escuela porque era el futuro y entendían a la escuela como un futuro próspero. Pero yo acá le quiero contestar a Maribel, que me parece muy interesante su comentario, pero la pandemia también nos dejó entre el horror y la tragedia una lección que creo que todos aprendimos, que es que todas las familias revalorizaron la escuela, que todos los papás y mamás y tías y tutores y que los chicos revalorizaron la escuela. Los chicos querían volver a la escuela. Entonces, es verdad que esto pasaba antes de la pandemia, pero ahora estamos frente a una oportunidad. A ver, cómo nosotros desde la escuela podemos repensar la relación con la familia, porque también nuestra responsabilidad es no solo llamar a los papás y a las mamás o a la familia cuando hay que sancionar al chico, sino llamarlos para contarles lo que vamos a hacer, convocarlos no solo a través de la presencialidad, porque muchas veces en las familias trabajamos todos, los papás, las mamás, todos salimos a trabajar, sino utilizar estos otros canales de comunicación como el WhatsApp, el teléfono, en fin, la videollamada, para que no solo sea la presencialidad la única medida y no solo convocar a las familias para la mala noticia, sino tratar de integrarlas a través de las buenas noticias. Y esto me parece, acá Angélica dice, creo que la pandemia nos demostró que el rol de la escuela es esencial, tanto desde los saberes como desde lo afectivo y social. Y el rol de la escuela es esencial, porque además la escuela vela por los derechos del niño. Y, por ejemplo, nosotros, digamos, bueno, en una de las escuelas que una vez fui a visitar en La Matanza, había una maestra que tenía UPA, una nena, que había sido, maltratada físicamente por sus abuelos con quienes vivían,
y que la adoptó una vecina de la abuela de tanto que le habían pegado, y la maestra hizo la denuncia a ella porque se dio cuenta de los golpes que tenía la nena. Entonces, estas cosas de velar por los derechos del niño es algo que también se hace en la escuela y que muchas veces no se valoraba y que ahora sabemos que es importantísimo, y cuidar, digamos, la parte emocional y afectiva. Así que un poco, sí, digamos, quería aclarar estos temas respecto de cómo la relación con la familia tiene una oportunidad ahora para que la replanteemos, para que la pensemos, y creo que es un buen momento para hacerlo, porque las familias efectivamente están más cerca de la escuela en nivel inicial, siguen bastante, aunque un poco menos en primaria, y en secundaria pareciera como que los chicos ya pueden solos ocuparse de sí mismos. Bueno, aprovechemos esta oportunidad de la pandemia para ver cómo nos revinculamos con las familias, qué incentivos y cómo atraemos las familias a la escuela para que también puedan disfrutar de toda la comunidad escolar y de la escuela en general. Así que bueno, esto es hasta ahora. Acá a ver si hay más preguntas. Sería bueno aprovechar esta mirada positiva que dejó la pandemia en cuanto a la labor de los docentes y volver con propuestas productivas. Totalmente, totalmente. Pero también quiero decir algo, Alejandra. Hubo propuestas muy productivas durante toda la pandemia. Y yo quiero hacer llegar un aplauso enorme a todas las docentes y los docentes que estuvieron trabajando incansablemente en el periodo de pandemia, porque no hubo clases presenciales, pero clases hubo. Y vuelvo a recordar esta maestra que tenía chicos, que tenía papás, digamos, de sectores muy humildes, cuyos datos se acababan el día 10 del mes, tenían celular prepago, y que iba y llevaba la tarea a la panadería antes que salgan las vacunas, en plena pandemia, y recogía las tareas de todos los chicos de la panadería. Y la verdad que en ese sentido, una gran parte de los docentes y las docentes han sido héroes y heroínas de nuestro país, muchas veces poco reconocidos y poco reconocidas. Pero creo que esto es importantísimo decirlo, porque la verdad es que el trabajo fue tremendo, y viviendo en un contexto de mucha incertidumbre también para todos, para los docentes mismos. No es que los docentes tenían alguna ventaja o alguna certeza distinta a las familias de los chicos a las que educaban el año pasado, ¿no? Y esto creo que vale la pena reconocer. Hay que hacer, dicen, más escuela abierta, claramente. María Balada dice, excelente Silvina, muchísimas gracias. Y de la DG, sección 58, dice, durante la pandemia se visualizaron las características de la buena escuela. Bueno, efectivamente, y buena escuela es un concepto que yo utilizo en un libro que escribí con Victoria Bregú, el decálogo de la mejora escolar, que también retomo en este libro último de Santillana, Aprender a ser director, directora, pero gracias por utilizar el concepto buena escuela, porque antes decía, esta es bárbara, ¿cuál es la mejor escuela? No hay mejor escuela, hay buenas escuelas. Hablemos de buenas escuelas porque hay escuelas muy diferentes, pero que pueden tener características. Por ejemplo, ¿una escuela urbana es mejor que una rural? No. Pueden ser dos excelentes, buenísimas escuelas. Por eso, hablar de buena escuela no genera esa competencia inútil y que no colabora con nada, y me parece clave. Silvina, precisamente en esta recuperación de los estudiantes en las escuelas, inclusive este desafío que planteas de no solamente convocarlos de nuevo, traerlos de nuevo a la escuela, sino que también se queden en la escuela. Bueno, da lugar entonces a esta tarea docente de priorizar. Está bien, en nuestro sistema tenemos estos núcleos de aprendizaje prioritarios, es decir, no tenemos que salir a pensarlos, pero más allá de que estén explicitados en currículums, hay que también dar lugar en estas mismas escuelas a que
volvamos sobre lo prioritario, tomemos decisiones sobre ello, volvemos a decidir, porque creo que todavía quedan muchas mentes nostálgicas respecto a lo prepandémico y a querer volver a ese lugar, bueno, al cual ya no podemos volver. Esto de atravesarnos, la pandemia no solamente tiene que ver con estas situaciones sociosanitarias, sino también con este despliegue del saber docente, del saber escolar, del saber de las gestiones, que nos ha puesto en otro lugar. Entonces creo que también sé que aquí en el grupo y entre los 118 participantes hay gestores de escuelas, hay directores, por lo tanto, no sé, animarlos también como un desafío a dar lugar a esas reuniones que, bueno, no siempre hay espacios predeterminados en las escuelas, pero habrá que crearlos. Bueno, totalmente de acuerdo, Elena. Es clave, digamos, no intentar agarrar ahora el currículum y repetir exactamente todas las temáticas porque, bueno, nos apremia el tiempo y si bien en este programa Volvé a la Escuela, la idea es ampliar los horarios de clase, que las provincias decidan y va a haber fondos para que las provincias decidan si quieren clases los sábados, si van a extender el horario, si van a ampliar, digamos, las clases en el verano, etcétera. Me parece clave que igualmente se seleccionen contenidos y obviamente se trabaje articuladamente con los docentes que van a estar en estas escuelas, digamos, o en estos horarios, que no va a ser el docente de grado o de año, digamos. Me parece central. Entonces, esta idea de ir a los aprendizajes prioritarios la marcamos para hoy, pero también para el futuro. Porque, a ver, Delors en su libro La educación encierra un tesoro habla de 4 aprendizajes. Aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Y me parece que, ¿cómo hacemos para aprender, para que los chicos aprendan a aprender? Porque también es cierto que a nivel laboral, a nivel cívico y a nivel cotidiano, todo el tiempo vamos a tener que aprender. Vivimos en una sociedad del conocimiento, vivimos en una sociedad donde el conocimiento tiene un crecimiento exponencial. Entonces la pregunta es, bueno, ¿podemos saber todo o no? ¿Qué tenemos que elegir? ¿Qué nos hace más inteligentes a la hora de hacer una buena selección de contenidos? ¿Cuáles van a ser las capacidades que vamos a ir formando? Y me coincido plenamente, Elena, con tu mirada respecto de esta selección de contenidos y no tener una mirada nostálgica de la escuela. No sirve ni la nostalgia o el pesimismo. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Octavio Paz, bueno, un gran pensador. Octavio Paz decía, el optimismo sí es un sentimiento bobo porque nos lleva a pensar que aunque un barco se esté hundiendo, no, vamos a salir y el barco se hunde y con solo decir o enunciar que vamos a salir, bueno, el barco se sigue hundiendo, ¿verdad? Dice, el pesimismo, y utilizaba estas palabras, lleva a la pereza intelectual. Es verdad, porque es cómodo ser pesimista. El pesimista es aquel que dice, el barco se va a hundir, me siento y no hago nada. Y un poco la mirada nostálgica es, el barco se va a hundir. Dice, a mí me gusta la esperanza. Porque la esperanza, bueno, es una palabra que después toma Paulo Freire, toman grandes pensadores, digamos, de nuestro siglo y del siglo XX, dice, la esperanza es es la alegría de aquel que busca desesperadamente y racionalmente la salida al problema que enfrenta. Es aquel que mira qué puede hacer para que el barco no se hunda, pero no desde la ingenuidad, sino desde la inteligencia. Así que muchísimas gracias, Elena, muy interesante tu comentario y
quédense con esta frase de Octavio Paz de la esperanza, que es hermosísima. Sí, así es. Vamos recuperando, Daniela, Mariela, ¿alguna otra participación del chat en YouTube? Sí, muy bien. Han habido varios comentarios que reiteran estos agradecimientos y la necesidad de considerar el acompañamiento de los docentes, la importancia de los docentes en todo este contexto y cómo se ha revalorizado su figura. A su vez, agradecimientos vinculados al placer de escuchar a Silvina con sus aportes. Otro comentario de Maribel dice: siempre estamos aprendiendo y capacitando para darle lo mejor a nuestros alumnos y dar esperanza de que todo puede ser mejor, vinculado a este último comentario que recuperaba Silvina recién. Mariela comenta: es un enorme desafío para los y las docentes trabajar en ámbitos escolares demasiado precarios en cuanto a recursos. También fue todo un desafío en el 2019, dice Carla, un poco desorganizados, 2020 mucho mejor. Nedfali Venegas comenta que los niños quieren ir a la escuela, están cansados del encierro, en términos de considerar esta necesidad de la vuelta a la presencialidad, creo que es a la que estábamos mencionando hace unos momentos, y de que vuelvan a la escuela. También hay comentarios vinculados a las familias, ¿sí? Y que se mencionaba su acercamiento a las escuelas, y Carla considera que la revalorizaron a la escuela porque fueron a la escuela. Comentarios de ese tipo, no sé si me faltó. Bueno, después hay un comentario de Andrea que dice: me pareció extraordinario el pensamiento de que las bibliotecas tienen que entrar a las aulas. Sí, aún todavía saquemos a los libros de las bibliotecas, entreguémosle los libros a los chicos, trabajemos con los libros, porque miren, hay un concepto básico. ¿Alguien podría enseñar a jugar al fútbol sin una pelota? Aunque sea una pelota hecha con una media. No podríamos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vamos a enseñar a leer si no tenemos libros? Ahora, hay libros en muchas bibliotecas. Después hay que ver con cuántos recursos contamos, pero lo que tenemos hay que aprovecharlo al máximo. Y entonces darle un cuento a un chico, que al mes lo devuelva, que pase a otro chico y un libro. Y me parece que es clave trabajar sobre efectivamente lo que tenemos, efectivamente. Con lo que tenemos hacemos lo que podemos, pero tratemos de hacer lo máximo posible en ese marco. ¿Se entiende? Y la biblioteca muchas veces en pandemia quedó durmiendo una gran siesta. Los libros todos casi roncaban, les diría. Casi roncaban. Y es una gran pena. En muchos otros casos, por suerte, no. Pero todavía estamos a tiempo, porque todavía los chicos necesitan los libros. Así que podemos seguir y siempre el desafío está. Así que bueno. Bueno, si bien hay otros comentarios en el chat, me voy a tomar el atrevimiento de también preguntar por estas pistas de política educativa que has dejado también en tu conferencia, al referir, por ejemplo, a recuperar no solamente que estos estudiantes vuelvan a la escuela, sino también ciertos programas que, bueno, se dejaron un poco rezagados y que tal vez pueden ser también, seguro, ¿no? Tal vez otros de los recursos para seguir adelante en esta presencialidad, como por ejemplo el Conectar Igualdad. Y bueno, nos dejaste un planteo tremendo, esto de repensar la escuela secundaria. ¿Cuánto llevamos? Un siglo entero esperanzados en que la escuela secundaria cambie en relación a esta fragmentación horaria, a la posibilidad de docentes concentrados en sus horas, con todo ese sentido de pertenencia concentrado en una sola escuela o en pocas escuelas.
bueno, no sé, ahí hay más que una esperanza, Silvina, hay un deseo enorme por repensar la escuela secundaria, ¿no? Y recuperar también ciertos programas que seguramente serán recursos para nuestra, bueno, vuelta a la presencialidad. Bueno, a ver, dos cuestiones, Elena. Una, ayer relanzamos el programa Conectar Igualdad. Así que una alegría, ustedes saben que yo fui la directora ejecutiva de Conectar Igualdad durante casi 4 años, y ayer relanzamos el programa y ya fuimos a entregar computadoras, digamos, a distintos lugares. Así que sí, el objetivo es avanzar fuertemente, pero también, digamos, bueno, empezar por lo menos a pensar este desafío que tenemos en la escuela secundaria y que creo que, digamos, como vos decías, hay que trabajarlo desde las políticas públicas a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel de cada escuela con consenso, porque es muy importante, digamos, repensar la escuela secundaria con el consenso de todos los docentes de la escuela secundaria, que son quienes mejores conocen el nivel, y con la comunidad educativa en general. Esto es como un lineamiento clave. Así que bueno, pero espero que el relanzamiento de Conectar Igualdad nos ponga a todos contentos y contentas. Así que, muy bien. También me atrevo a compartir otros comentarios, algunos vinculados a la importancia de los libros. Cecilia comentó una experiencia de su escuela y que la presencia de proyectos institucionales han posibilitado que familias y las estudiantes, junto niños y niñas, junto a sus familias, puedan disfrutar del maravilloso mundo de las letras. Otros comentarios donde aparece esta valoración hacia los libros. También hay comentarios vinculados al trabajo personalizado con niños y niñas y estudiantes, y se considera que las burbujas posibilitaron ese trabajo por más personalizado, poder estar más cerca. No sé si algún otro. Algunas cuestiones vinculadas también a las condiciones del trabajo docente, creo que es una variable que no se puede dejar de considerar, y las condiciones del trabajo docente también vinculada a los salarios, coincide con los primeros comentarios del acceso a internet, y bueno, que hay, así como hubieron muchas familias de niños ni niñas, adolescentes, jóvenes que no podían acceder a internet para poder conectarse a las clases, bueno, también muchos docentes que se encontraron con estas dificultades. Acá hay un diálogo muy interesante, que lo vamos a usar, me parece, para finalizar la charla, pero entre Cecilia Guarino, que cuenta que en su escuela dice: los libros de la biblioteca de mi escuela se han despertado y los proyectos institucionales permiten que las familias disfruten con los niños y niñas del mundo maravilloso de las letras. Así que vamos a felicitar a Cecilia y a la escuela, pero además, abajo hay un comentario que dice, Fabiana, dice: perfecto, guardan los libros como si fueran oro, y son oro, pero no valen nada si no son recorridos por nuestros niños y jóvenes. Y si se deterioran, por supuesto, se van a deteriorar de tanto leerse. Y acá este comentario, me parece, tanto de Cecilia como de Fabiana, me hicieron recordar a un poema de, si no me equivoco, es de Machado. Si no me equivoco. Y Machado dice: las moneditas de plata son para guardar. Las moneditas del alma, si no se entregan, se pierden. Y lo que quiere decir es, cuando nosotros enseñamos, entregamos moneditas del alma. Y esas moneditas, si no se entregan, se pierden. Y este es nuestro trabajo. Y los libros, si no se entregan, se pierden.
porque libros guardados en una biblioteca no sirven de nada. Libros acuñados en el corazón son esas moneditas del alma que todos podemos y vamos a guardar, pero para guardarlas hay que entregarlas y darlas. Me hicieron acordar recién un poema tan lindo, ¿no? Las moneditas del alma, si no se entregan, se pierden. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias, Mendoza. Espero que ya ahora, con el regreso a la presencialidad, seguramente pueda ir y volver a las tierras y a los pagos de mi padre y visitarlas y visitarlos a todos ustedes allá en estas tierras tan hermosas de Mendoza. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Silvina. Desde ya esperamos tu presencia. Bueno, quisiera dar la palabra a Gabriela para que también salude y despida a nuestra invitada. Bueno, Silvina, agradecerte, desearte lo mejor en esta gestión, en la gestión que vas a iniciar, porque si te va bien en la gestión, nos va a ir bien a nosotras y a nosotros y a estudiantes, a sus trayectorias escolares. Eso va a impactar en sus familias y en sus comunidades. Así que desearte lo mejor para la gestión, decirte que en esta época de pandemia, desde marzo del 2020, hicimos muchísimo desde el Instituto de Educación Superior 9024 Lavalle para que estudiantes que no tenían dispositivos tuvieran uno, y las máquinas que teníamos a disposición eran las del Conectar Igualdad. Así que íbamos a las casas con la maquinita, reparamos máquinas, se rompían y volvíamos con el técnico. Hicimos mucho, y esas máquinas que decíamos, ay, ya como que no quieren más, ya como que no aguantan un añito más. Así que si el programa tiene vida nuevamente, eso va a generar la continuidad de muchos proyectos, así que me genera mucha alegría, porque así como nos has planteado que recuperemos los libros, que los libros tengan vida, que veamos cuáles son las capacidades que tienen que desarrollar, qué vamos a priorizar en ese sentido. También es muy importante, como vos lo dijiste, la alfabetización digital, así que es importante para eso también contar con los dispositivos. Recuerdo también en ese marco que de la mano de las máquinas de Conectar Igualdad, también pudimos en su momento transitar la especialización docente en educación y TIC, lo cual fue maravilloso para nuestra comunidad, porque entonces la pandemia no nos sorprendió sin tener herramientas. Exacto. Nosotros antes de pandemia ya teníamos clases virtuales, teníamos toda una programación. Entonces, cuando vino pandemia, si bien hubieron alguna resistencia porque no todos manejábamos la plataforma y el trabajo virtual, sin duda fue no tan difícil porque ya habíamos empezado a transitar ese camino. De alguna forma visualizábamos y vislumbrábamos que esto era necesario, que la alfabetización digital es necesaria. Así que agradecerte tu participación y desearte lo mejor en esta gestión. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos, y espero verlos pronto en Mendoza y darles un gran abrazo de modo presencial, y voy a poner todo mi empeño en esta tarea que me ha encomendado el ministro de Educación, Jaime Persic. ¿Y por qué? Porque soy maestra de corazón y creo fuertemente realmente en la educación como prioridad, y todos lo creemos. Y bueno, ya hemos relanzado el programa Conectar Igualdad, así que esperamos seguir trabajando. Gracias de corazón por estar un viernes a las 7:30 de la tarde, aún estudiando y aprendiendo, que no es un detalle menor. Y nadie les está pagando, ni apremiando, ni pidiendo por esto. Y tenemos a las 7:30 de la tarde 116 docentes que nos están acompañando. Así que muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos y para todas. Gracias por la invitación. Todos ellos agradecen, y con las mismas palabras de Fabiana Robles, gracias Silvina por interpretarnos y darnos moneditas para el alma. Adiós, un placer.